Muy bien, la lección de hoy, como ustedes notan, bueno, en realidad la lección de la semana, por decirlo así, o de los próximos días, se llama All About You. Y ustedes van a tener algunas ayudas. Esto no siempre va a aparecer, ¿verdad? En los cursos un poquito más adelante, ya a partir de Elementary 2. Algunas de estas diapositivas ya no tienen ayudas, digamos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí está la traducción. All about you significa todo sobre ti, es decir, toda tu información, ¿verdad? All about you, all your personal information. Todo es acerca de ti. Entonces, el día de hoy vamos a estar concentrados en poder hablar acerca de nosotros un poco mejor, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido de diferentes frases, palabras, pronunciaciones, algunas cosas que son apropiadas, otras que no son apropiadas, dependiendo la cultura. ¿De acuerdo? Entonces, avanzamos con All About You. Y si tienen preguntas, siéntanse en la libertad de enviarme un mensajito en el chat, de levantar su mano, ¿verdad? Zoom tiene algunas herramientas ahí, por ejemplo, reacciones, pero también te permite como levantar la mano, ¿verdad? Y a mí me envía una notificación y me dice tal estudiante está levantando la mano. ¿Por qué tienes alguna pregunta? También pueden quitarle mute a su micrófono y hacer una pregunta en alguna de las pausas que tengamos, ¿ok? Siéntanse en la libertad de hacer eso. Si hay algo que no queda claro, prefiero que lo discutamos en la clase porque para eso son las clases en vivo, ¿verdad? Para que ustedes puedan recibir como explicación y retroalimentación en tiempo real, ¿verdad? Y no tal vez que se queden con la duda y de ahí vienen los ejercicios y de ahí viene el examen y de repente no terminé de entender. Entonces, el propósito real es que ustedes se sientan en la comodidad de preguntar, ¿no? Ok, entonces, all about you y empezamos inmediatamente con algo que se llama hello and goodbye. Hello and goodbye. Hoy me van a ayudar ustedes a poder leer algunas de estas conversaciones. ¿Y por qué empezamos por acá? Bueno, les doy un poquito de contexto. Todas las conversaciones que ustedes vayan a tener en inglés en algún momento, todas van a iniciar con un saludo. Todas, ¿verdad? Y se van a terminar con una despedida. Si ustedes van a pedir trabajo y entran a una entrevista de trabajo, eso empieza con un saludo. Ustedes toman una llamada porque, o van a hacer una llamada porque quieren ordenar una pizza para su casa, en inglés, eso va a requerir un saludo y una despedida, ¿verdad? Vas al doctor, vas a empezar una conversación con un saludo y una despedida. Y así sucesivamente. Noten que todas las interacciones cordiales, ¿verdad? Y educadas que tenemos en el español son así también, ¿verdad? Llego a la tienda y quiero comprar algo, ¿qué hago? Digo, buenos días, disculpe, me da tal cosa, ¿verdad? Todas las conversaciones inician con un saludo y se terminan con una despedida. Entonces, ¿qué mejor manera de poder entender cuáles son las mejores formas y las formas más apropiadas para poder hacer eso en el idioma que estamos aprendiendo? Hello and goodbye. Así se pronuncian estas dos palabras. Yo les voy a mostrar algunas conversaciones de ejemplo. Estas conversaciones van a tener algunas interacciones entre dos personas. Por ejemplo, tengo a Mateo y ya tengo a Sara, ¿verdad? Mateo y Sarah. Estas dos personas están teniendo una conversación cortita, ¿verdad? Y nosotros vamos a poder identificar más o menos qué tipo de relación tienen, ¿verdad? Esta es la conversación número uno entre Mateo y Sara. Y la conversation number two está entre Roberto y Sandra, ¿ok? So Robert o Roberto y Sandra. Y tienen tienen otro tipo de conversación. Los dos son conversaciones de saludos. Sin embargo, ustedes van a notar que la relación que tiene un grupo y otro es diferente. Pongámosle atención entonces. Esta conversación empieza con Mateo y Mateo usa ciertas palabras para iniciar esa conversación. Dice, Good morning, Sarah. How are you? Good morning, Sarah. How are you? Y Sara va a contestar porque aquí hay una pregunta. Miren, how are you? Este signo que ustedes ven acá es el signo que también nosotros utilizamos para la pregunta. Eso es lo que yo les mencionaba la vez pasada cuando les decían los signos son iguales, ¿verdad? Entonces en español usamos el mismo signo para la interrogación y en inglés es lo mismo, ¿verdad? La diferencia es que en inglés no hay signo de interrogación que abra la pregunta, solo hay que cierra. En español sí usamos los dos. Usamos uno que abre y uno que cierra, ¿verdad? Esto se llama question mark. Sara contesta, good. How are you, Mateo? Regresa a otra pregunta. I'm fine, thanks. Esta es una conversión bastante sencilla y bastante común en inglés, ¿verdad? Cuando nosotros queremos saludar, podemos usar frases como good morning. Morning es mañana o día, ¿verdad? Good morning es buenos días, algo así, ¿verdad? La traducción.
Good morning, Sarah. How are you? ¿Cómo estás? Sara contesta, muy amable, ¿verdad? Dicen, How are you, Mateo? Estoy bien, dice, Good. How are you, Mateo? Sara, obviamente, ¿verdad? Quiere regresarle el saludo a Mateo, no se quiere quedar con allá y le pregunta a él cómo está él. Y él contesta, pero noten que contestó un poquito diferente, ¿verdad? Ella dijo, ¿cómo estás? Y ella dice, bien, good. Y Mateo contesta a la pregunta, How are you, Mateo? Y dice, I'm fine. Estas dos frases son similares, ¿verdad? Son similares. Yo puedo decir good or I'm good o puedo decir I'm fine. Y estas son completamente aceptables en los saludos en inglés, ¿verdad? I'm fine y thanks, ustedes ya saben que viene de la palabra gracias, ¿verdad? Thanks. I'm fine, thanks. Entonces, una conversación sencilla, una interacción bastante corta, ¿verdad? Vamos a ver lo que pasa con la conversación número dos. Conversation number two, we have Roberto. Hello, I'm Roberto. Sandra contesta y dice, Hi, I'm Sandra. Nice to meet you. Y luego Roberto dice, Nice to meet you. Sencilla también la conversación. La palabra hello seguramente la identificamos, ¿verdad? Dicen hola y se presenta. Dice I'm, su nombre. Luego Sara hace lo mismo, ¿verdad? Y dice hi, que también es hola. I'm Sandra. Y luego usan esta frase, los dos. Nice to meet you. Miren la foto también, la imagen nos ayuda como a entender un poco eh, lo que está pasando ahí entre ellos. Dice, I'm Roberto, I'm Sandra, nice to meet you. Nice to meet you es una frase que podemos traducir o entender en español como gusto en conocer, ¿verdad? Un gusto en saber de ti, algo por ese, por el estilo. So, nice to meet you. La palabra nice se puede traducir como bueno, bonito, agradable. Sin embargo, ustedes ya se van a ir dando cuenta que hay varias cosas que no podemos traducir palabra por palabra en inglés, ¿verdad? Es decir, si yo traduzco palabra por palabra, cuando yo escucho la versión en español, no se entiende tanto o se oye un poco raro, ¿verdad? Es un español que no hablamos, ¿verdad? Como por ejemplo, nice es bueno, agradable o bonito, ¿verdad? To meet you es conocerte a ti. Entonces, bonito conocerte, ¿verdad? No suena tan bien, ¿verdad? Agradable conocerte, bueno conocerte. En español decimos gusto en conocerte, ¿verdad? Entonces, vamos a ir aprendiendo que hay cosas que vamos a poder traducir literalmente, ¿verdad? Palabra por palabra, y van a encajar bien con el español, y van a haber otras que no se pueden traducir literalmente, sino hay que entender la frase y vamos a tener que encontrar un equivalente en español que represente más o menos la idea, ¿verdad? Hay cosas que no van a poder ser traducidas exactamente. Entonces, para que ustedes vayan entendiendo eso desde el inicio. Entonces, hagamos una pequeña práctica. Yo les voy a pedir que tomemos un par de segundos para practicar esto, ¿verdad? Solo que ahora lo vamos a hacer con nuestros nombres reales. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el rol de Mateo se lo voy a dar a Doris, ¿verdad? Entonces, Doris va a leer esto y va a practicarlo con Gamaliel. Entonces, Gamaliel, ¿verdad? Ya no va a decir, por ejemplo, Doris no vas a decir good morning, Sarah, sino vas a decir good morning y el nombre de Gamaliel, ¿verdad? Y en el caso de Gamaliel tampoco vas a decir how are you, Mateo, ¿verdad? Sino Gamaliel vas a decir how are you y el nombre de Doris, ¿verdad? Entonces, Doris, tú vas a leer todas las partes que sean de Mateo, solo que vas a usar pues, la información real y Gamaliel vas a usar la parte que habla Sam. Entonces, lo único que quiero que hagan es leer lo que está aquí nada más y cambiar los nombres por los nombres reales, ¿verdad? Entonces, puedes empezar, Doris, cuando estés lista. Ok, buena tarde. Good morning, Gamaliel. How are you? Good. How are you, darling? I am fine, thanks. Perfecto. Muy bien. Así empieza una conversación normal, ¿verdad? Bien hecho. Entonces, ya tenemos una conversación que se llama Good Morning. La siguiente conversación la voy a practicar yo con Jeremy. Jeremy, entonces vas a ser Roberto y yo voy a ser Sandra, ¿verdad? Entonces vas a decir hello, I'm, pero no vas a decir Roberto porque estamos usando nuestros nombres reales. Entonces vas a decir, no, I am Jeremy o I am Esdras, como te guste llamarte hoy.
Y yo voy a leer la segunda parte y te tocaría leer la tercera parte otra vez. Puedes empezar a leerlo cuando estés listo. Hi, I'm I'm Jeremy. Hi, I'm Jaime. Nice to meet you. Nice to meet you. Perfecto, muy bien. Entonces, nice to meet you. Perfecto. Ok, ahora ahora si comparamos las dos conversaciones, ¿verdad? ¿Cuál creerían ustedes que es la diferencia entre estas dos conversaciones? Ya sabemos que las dos conversaciones son de saludos, pero ¿qué creen que hay en la conversación uno que no hay en la conversación 2 o viceversa, ¿verdad? ¿Cómo las calificarían ustedes? Miren la conversación uno y miren la conversación 2. ¿Alguna idea? Me gustaría oír sus ideas. Y no hay respuesta buena o mala, solo quiero oír sus opiniones. En la conversación uno son personas que ya se conocen y en la dos se están presentando, se están conociendo. Se están conociendo, correcto. Ujú. Eso es lo primerísimo que vamos a nosotros a notar, ¿verdad? Y eso ya nos marca una pequeña pauta en cómo vamos a ir conociendo el inglés nosotros también. A veces nosotros oímos canciones o vemos películas y todo eso, ¿verdad? Y la gente usa como que cierto inglés en esos ambientes, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos hablando o estudiando inglés, así como formalmente, como lo estamos haciendo ahorita con un curso, vamos a entender que hay inglés apropiado para unos casos y para otros, ¿verdad? Entonces, no todo el inglés es igual el inglés que nosotros oímos en una conversación de una película, por ejemplo, ¿verdad? Entonces puede ser que en una película la gente, ¿verdad? Va y es una conversación, por ejemplo, entre gente de pandillas, ¿va? Es como de, What's up, dude? ¿verdad? Y eso, o sea, así no es el inglés real, ¿verdad? Entonces, hay inglés que es apropiado para cuando uno ya tiene una relación con alguien, como que ya se conoce uno, ¿verdad? Es decir, es un inglés un poquito más informal y hay un inglés que es un poco más formal o ciertas palabras que hacen sonar como más formal el inglés. Por ejemplo, imagínense que la conversación número 2 sea para una entrevista de trabajo, ¿verdad? Entonces, tiene sentido que él venga, se presente y que la otra persona que es la entrevistadora se presente también y tengan una conversación un poquito más en ese plano formal, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a ir aprendiendo el inglés y vamos a ir aprendiendo esas diferencias, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas de las frases o palabras que suenan un poquito más formales, ¿verdad? Para este tipo de ocasiones. Por ejemplo, la forma en la que yo le hablo a mi mejor amigo no es la forma en la que le hablo a mi jefe, ¿verdad? Entonces hay una diferencia. Y eso en español también, ¿verdad? O sea, hay una diferencia en la que en la que yo uso, ¿verdad? Mis palabras para un tipo de relación y otro. Entonces, la primera vamos a catalogarla como una oración que es un poquito más informal, ¿verdad? So it's a more informal conversation. Y esta de aquí va a ser a bit more formal conversation. ¿Ok? Entonces hay conversaciones informales o menos formales y hay conversaciones más formales, ¿verdad? Aquí no estoy hablando que vamos a, por ejemplo, aprender inglés de la calle, ¿verdad? No. Pero sí vamos a notar que hay diferencias de inglés un poquito menos formal y uno más formal. Entonces vamos a llegar de una vez al primer ejercicio para que ustedes me apoyen con eso. Ustedes ya tienen la característica principal que ustedes me lo dijeron, ¿verdad? Estas personas son amigos o por lo menos ya se conocen, ¿verdad? These people are friends, que es justamente la conversación entre Mateo y Sara. Esa va a ser nuestra conversación de ejemplo. Y yo tengo una conversación que no es igual, pero que es parecida, pero le hacen falta piezas. Entonces, en base a o con base a la conversación original, sería la que tenemos de personas que ya son amigos o que ya se conocen. Ustedes me van a tratar de armar la conversación o las palabras, ¿verdad?, que hacen falta en esa conversación. Y eso lo vamos a hacer en un pequeño quiz. Entonces, yo voy a avanzar una diapositiva más y ustedes en el Nearpod les va a saltar un ejercicio, ¿verdad? Y ahí en el Nearpod van a venir y van a marcar, como es un quiz, era selección múltiple, van a leer las oraciones, van a leer sus opciones, y van a marcar las opciones que ustedes consideran que son las correctas en este caso, ¿ok? Entonces, es bastante sencillo, nada difícil. Y eso lo van a hacer ustedes allá, ¿verdad? Entonces, aquí lo estoy proyectando en mi pantalla, pero en realidad ustedes lo tienen que hacer allá en su Near. Les voy a dejar de compartir un momento, solo para que no se equivoquen. Y cuando ya lo tengan listo, ¿verdad? Le pueden dar
al botón enviar. Son dos diapositivas nada más, ¿verdad? Está el quiz, solo tiene dos diapositivas, dos preguntas. Cuando terminen, le dan al botón enviar. Una pregunta. Sí, Jeremy. Solo por hoy no puedo conectarme, es que estoy en el celular, ya no estoy en Ah, la ok. compu. Ah, vaya. Para el Nearpod, dices tú. Ujú. Ok, no hay problema. Igual vamos a ir dando las respuestas aquí en pantalla para que no te quedes con la duda de cuál era la respuesta correcta, ¿ok? Bueno, gracias. No hay problema. Listo. Entonces vamos a revisar las respuestas y voy a compartirla en la pantalla y ahorita que ya las enviaron y miremos las oraciones y veamos qué es lo correcto, ¿verdad? Entonces justamente aquí había una conversación parecida a la anterior, ¿verdad? Hi Patricia, o sea, ya le dice el nombre, presumimos entonces que ya la conoce, ¿verdad? Hi Patricia, how, y tenemos tres palabras, ¿verdad? Si tomamos en cuenta la conversación anterior, una forma de preguntar cómo estás tú, justamente lleva la palabra are en medio, ¿verdad? How are you? Y esto es, traducido al español, ¿cómo estás? ¿Verdad? Nosotros a veces no decimos ¿cómo estás tú? ¿Verdad? Sino decimos ¿cómo estás? Pero se entiende que le estoy hablando a la otra persona. How are you? Esta persona contesta, dice, I'm fine, how are you? Le regresa la pregunta, ¿verdad? Muy amablemente uno hace eso también en español, ¿verdad? Preguntan, oye, ¿cómo estás? Ah, estoy bien. ¿Y tú? ¿Verdad? Entonces es lo mismo. Ahora yo le estoy preguntando a esa persona cómo está esa persona. Por amabilidad. So I'm fine. How are you? Y la persona contesta, bien, gracias, ¿verdad? Entonces, good, thanks. Y así de sencilla es esta conversación, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no hubieran entrado las otras palabras? Por ejemplo, si aquí digo good, fine, sería una redundancia porque las dos palabras significan lo mismo, ¿verdad? Entonces no tendría sentido. Y good you tampoco, ¿verdad? Porque ahí estoy hablando de bien, gracias, no tendría nada más. Es la palabra thanks, gracias, justamente la que me hacía falta en este espacio. Entonces, así de sencillo empiezan las conversaciones en inglés, ¿verdad? No tiene que ser nada complicado. Ahora, vamos a ir viendo que hay algunas otras frases o palabras, como por ejemplo cuando las personas no se conocen, ¿verdad? Y dice esta aquí, these people meet for the first time. Esta palabra que están viendo ustedes acá con doble E se pronuncia así, meet, M-E-E-T, meet, como si fuera un sonido, una E larga, ¿verdad? Y, meet. Entonces no es met, M-E-T, sino es una doble E, meet. Por eso cuando nosotros decimos gusto en conocerte, ¿verdad? Decimos nice to meet you, ¿verdad? Esa doble E en inglés, siempre que aparezca, o casi siempre que aparezca, va a sonar así como I, ¿verdad? Meet you, nice to meet you. Está ahí por un a propósito, ¿verdad? Y la palabra meet, en el caso de la persona que ve por primera vez a alguien, significa conocer. Entonces, nice to meet you. Vamos a ver que meet en otros casos puede significar algo diferente, como por ejemplo reunirse. Por eso es que la palabra meeting, ¿verdad? O meeting viene de de este mismo verbo. Pero hoy están conociéndose por primera vez, eso es lo que significa. Meet, conocer. Entonces, cuando uno le dice nice to meet you, es gusto en conocer. Entonces, noten que tenemos la misma conversación que teníamos hace un segundo, ¿verdad? Roberto dice, hello, I'm Roberto. Hi, I'm Sandra. Nice to meet you. Nice to meet you. Entonces, nosotros tenemos una conversación acá similar, solo que ahora es Cristian y Graciela, los que se están presentando a ellos mismos, ¿verdad? Entonces, Cristian primero hace el primer movimiento, saluda y se presenta. Luego Graciela dice, hola, yo soy Graciela, y luego Cristian remata, ¿verdad? Y amablemente le da la frase de siempre, to meet you, pero le hace falta una palabra. Entonces, con el quiz, ustedes van a hacer exactamente lo mismo. Entonces, me van a hacer favor de, con la selección múltiple, marcar las que consideran que son las correctas y darles enviar. Cuando yo reciba sus respuestas, entonces ya las pongo en la pantalla y las vemos juntos.
Perfecto. Entonces les comparto entonces aquí en pantalla sus resultados. Ustedes van a ver, ¿verdad? Que sus respuestas estuvieron correctas porque tienen las dos correctas, ¿verdad? ¿Cuál era la respuesta aquí? Hello, I'm Christian. Entonces, cuando uno se presenta, usa esa expresión, ¿verdad? I am. Sí, esto significa yo soy. I am, solo que está aquí en una abreviatura. A eso le llamamos en inglés contraction. Es a contraction, una contracción o abreviatura, ¿verdad? Entonces, I'm Christian. Yo soy Christian. Hi, I'm Graciela. Graciela se presenta también. Y Christian amablemente le dice, nice to meet you. ¿Verdad? Esta frase del inglés es muy conocida, súper usada cuando uno pues, tiene sus primeras conversaciones con alguien y pues, es amable con ella, ¿verdad? Entonces, nice to meet you. Perfecto. Entonces creo que nos ha quedado bastante claro que el inglés se va a dividir en conversaciones que son un poquito más formales y hay ciertas palabras que van a entrar en ese grupo y hay otras conversaciones que son un poco menos formales y hay ciertas palabras, ciertos saludos, ciertas frases que van a entrar dentro de ese grupo de expresiones. ¿Ok? Entonces, aquí hay una adicional, ¿verdad? Ustedes pueden escoger alguna de estas dos y les voy a pedir que me ayuden leyéndolas. Entonces, por ejemplo, una idea, ¿verdad? Entonces, Doris va a leer la número uno. Ambas son para presentarse. Entonces, ustedes se presentan, solo que en los espacios en blanco van a poner ahí su nombre. ¿Verdad? Entonces, sería la número uno para Doris. Hello, I'm, mi nombre, ¿verdad? Nice to meet you. La número dos, podríamos decir que la lea Gamaliel, ¿verdad? Entonces, Gamaliel dice, Good morning, I'm, ¿verdad? Nice to meet you. Y Jeremy le vamos a decir que lea la uno otra vez y que ponga su nombre. Eso esto solo para ir familiarizándonos con la pronunciación de estas palabras y que nosotros en casi cualquier contexto en el que lleguemos a algún lado y nos tengamos que presentar por primera vez, vamos a tener que usar eso, ¿verdad? Entonces, en inglés a esto le llamamos introduction, ¿verdad? Como que si fuera introducción, solo que no lo traducimos como introducción, sino se traduce como presentación. Entonces, introduce yourself es preséntate a ti mismo. So, Doris, please introduce yourself with number one. Hello, I am Doris. Nice to meet you. Perfecto. Vamos, Gamaliel. Gamaliel, please introduce yourself and read number two. Good morning, I am Gamaliel, nice to meet you. Perfecto. Vamos con Jeremy. Jeremy, please introduce yourself and read number one. Hi, I'm Jeremy. Nice to meet you. Perfecto. Muy bien. Entonces ahí nos vamos familiarizándonos con ese tipo de lenguaje, ¿verdad? Que cuando nos presentamos por primera vez vamos a tener que usar sí o sí. Entonces, en el inglés, como ustedes habían visto, ¿verdad? Hay varias formas de a veces decir lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos hello, tenemos hi, tenemos goodbye, tenemos good morning. Eh, por ejemplo, para decir hola, tengo hello, tengo hi, ¿verdad? Tengo esas dos opciones. Pero en realidad, si buscamos dentro de todas estas y si queremos dividirlas dentro de dos grupos, vamos a encontrar expresiones que sirven para decir hola y expresiones que sirven para decir adiós. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Este ejercicio lo vamos a hacer sí verbal, es decir, solo hablado. No les voy a pedir que me manden nada. Pero quisiera que ustedes lean todas las frases y vean cuáles de estas frases entrarían en el grupo de frases que utilizaríamos para saludar, es decir, para hacer un saludo inicial. ¿Y cuáles de estas frases utilizaríamos? Pues para terminar la conversación y despedirnos, ¿verdad? Porque no solo existe hello y goodbye, hay varias otras frases que vimos en las presentaciones anteriores con las que la gente abría las conversaciones, ¿verdad? No necesariamente todas las veces dijo hi, ¿verdad? Sino utilizaba otras frases. Entonces, échenle un ojito. Frases que no van a entrar ahí, por ejemplo, thank you no va a entrar, ¿verdad? Porque thank you y thanks no son frases que sean para saludos o para despedidas. Entonces esas creo que no van a entrar. Pero las otras sí van a poder verlas ustedes. Entonces, como les digo, no me las tienen que escribir ni las tienen que mandar en ningún lado. Solamente quiero que me den algunas ideas. Entonces, voy a empezar con Gamaliel. Gamaliel, ¿qué frases colocarías dentro de expresiones que puedes decir, que puedes usar para decir hola? Dame unas dos.
Good morning. Ajá, good morning, correcto. ¿Alguna otra? Good night. Good night puede ser, ¿verdad? Ok, muy bien. Ahorita vamos a explicar eso. Good morning, good night, lo voy a dejar pendiente. Y hi y hello. Esas sí que con seguridad podemos decir entran a abrir saludos. Em, Doris, ¿qué frases utilizarías de las listas, de la lista que está acá para decir adiós? Goodbye. Have a good day. See you tomorrow. Ujú. Hay varias, ¿verdad? Por ejemplo, have a good day, see you tomorrow, goodbye. Entonces, otra que podría entrar tal vez dentro de las frases para decir hola es ¿cómo estás? ¿Verdad? How are you? Entonces, esta podría ser una de las frases que podemos decir, se usa para abrir conversaciones, porque uno no le dice how are you cuando ya se va, ¿verdad? Entonces, casi siempre lo dice cuando está uno abriendo la conversación por primera vez. Entonces, para que se den cuenta que el inglés nos permite hacer tener esa variedad, ¿verdad? No siempre hay que decir hello, no siempre hay que decir hi. Hay otras formas en las que las personas normalmente abren conversaciones. Entonces, eso podemos ir anotándolo nosotros, ¿verdad? Podemos ir anotando que tenemos opciones para nosotros decir hola o decir adiós. Entonces, la de thank you y thanks son exactamente lo mismo, la única diferencia, ¿verdad? Es que thank you es un poquito más formal y thanks es un poquito menos formal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si están escribiendo una carta muy formales ustedes al presidente de la compañía, por ejemplo, entonces muy probablemente cuando quieran usarla va a tener que ser thank you, ¿verdad? La opción. Y si utilizan thanks, probablemente sea porque ya hay una relación un poco más cercana con la persona, ¿verdad? Esto es otra vez una cuestión que tiene que ver un poco con la cultura, ¿verdad? Hay algunos aspectos de la cultura que se parecen mucho al español, ¿verdad? En el sentido de que, por ejemplo, la forma en la que le hablo a una persona, ¿verdad? Alguien famoso, algo así, ¿verdad? Es así con mucho respeto, una figura pública, ¿verdad? Em, Hay otros idiomas, como por ejemplo el japonés, ¿verdad? Que la forma en la que uno se dirige a ciertas personas dependiendo su edad es diferente también, ¿verdad? Entonces, y así sucesivamente cambia conforme cambia el lenguaje o la cultura. Entonces, tenemos la ventaja de que la forma o la cultura de los que hablan inglés se parece un poco a la cultura de la que nosotros hablamos español, ¿verdad? Entonces, aquí ya tenemos un pequeño repaso de opciones que podemos usar. Ahora, good night, dudé un poco. ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta que hay varios momentos del día, ¿verdad? Entonces vamos a tener, por ejemplo, eh, good morning para la mañana, ¿verdad? Cuando todavía es de día y es en la mañana. Está good afternoon o good afternoon para la tarde, es decir, después de mediodía. En español nosotros solo tenemos noche, ¿verdad? Tenemos mañana, tarde y noche. En inglés hay una división más y que es la palabra evening. Y tenemos la última que es good night. Entonces, la palabra evening a veces depende un poquito nuevamente de la cultura, ¿verdad? Y de la región en donde esto se use. Pero la palabra evening más o menos abarca lo que nosotros decimos tarde-noche, desde la tarde-noche hasta la hora de dormir, ¿verdad? Y cuando ya es la hora de dormir, entonces ya decimos good night. Entonces, por ejemplo, cuando yo entro hoy a la clase y le digo, hi, how are you guys? Good evening. Entonces, ese sí es un saludo, ¿verdad? Porque todavía estamos en la tarde-noche y todavía no estamos a la hora de dormir, digamos, ¿verdad? Estamos en ese periodo, ¿verdad? En esa nueva subdivisión. Pero digamos que ya nos despedimos de la clase y ya son las 8 de la noche, ¿verdad? Ya todos nos vamos. Entonces ya puedo usar good night, ¿verdad? Have a good night. Y ese ya no es saludo, ¿verdad? Porque ya no les estoy diciendo buenas noches, bienvenidos, sino es adiós, ¿verdad? Ya es hora de que vayamos a descansar. Entonces esa good night casi siempre lo vamos a usar de despedida en realidad.
Pero es por lo que les había comentado, ¿verdad? Que en inglés tenemos una subdivisión más, que es la palabra evening. Así se pronuncia. Se escribe como evening, pero se pronuncia como evening. Y es como I de email, ¿verdad? Es una larga, ¿verdad? Es a I, a long E. Pues no es evening, porque ahí estaríamos queriendo hacer una I corta, ¿verdad? Una I es en elephant corta. Es evening. Entonces, solo para que hagamos referencia a lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? De los sonidos de las letras. Hay sonidos que tienen, hay letras o vocales que tienen sonidos largos y estas, y otras que tienen vocales, perdón, otros que tienen sonido corto. Ahora, la vocal que estamos usando aquí es la vocal en inglés que es la I, ¿verdad? Como de email. Y ese sonido es el que estamos buscando aquí, como del de email. Una I, long E. Muy bien, entonces por esa razón, como tenemos estas divisiones, las primeras tres sí se pueden usar como saludos, como el inicio de una conversación, ¿verdad? Yo inicio la clase y le digo, good evening, guys, welcome, ¿verdad? Y nos despedimos, entonces ahí hay ese good night, ¿verdad? Es para despedirnos. Pero para despedirse hay bastante variedad. Por ejemplo, see you tomorrow. Esta frase de see you, yo la puedo cambiar y un montón de veces, ¿verdad? Yo puedo decir see you tomorrow, see you next week, te veo la próxima semana. Si nos miramos hasta el otro mes, see you next month. O de repente me voy de viaje y voy a ver a mi familia otra vez hasta el otro año. See you next year y así sucesivamente. Entonces, esta frase de see you es bien amplia porque depende de la palabra que yo le ponga acá, ese es el periodo que se va a tomar, ¿verdad? See you tomorrow, mañana. See you next year, see you next week, see you next month. Igual, ¿verdad? Aquí, have a good day. Have a good day, have a good afternoon, have a good evening, have a good night. También puedo cambiarle esa palabrita de day em, y puedo cambiarle y ponerle cualquiera de estos momentos del día y aún así me puede funcionar. Entonces, de estas frases, nosotros podemos sacar todavía muchas otras más, solo con cambiar una pequeña palabra. Pero esto es la base, digamos, ¿verdad? Con la que nosotros podemos experimentar. Hagamos un pequeño ejercicio. Les voy a pedir que hagamos el siguiente ejercicio que se llama Matching Pairs. Literalmente, se llama Matching Pairs porque lo que van a hacer es hacer coincidir los pares, las palabras que ustedes consideran que son pares. Les doy un ejemplo. Se van a cargar unos cuadritos ahí en su ejercicio ahorita, de Nearpod, y van a encontrar ustedes frases en inglés y frases en español. ¿Qué tengo que hacer? Marcar las parejas, ¿verdad? O sea, good morning, lo su equivalente en español. Voy a ir a buscarla y hasta que yo encuentre la correcta, el par se va a eliminar. Y si no, no se elimina, ¿verdad? O sea, no me va a dejar pasar hasta que escoja la pareja correcta. ¿Mm? Ok. Entonces, hay que hacer esto debajo de 3 minutos, ¿verdad? 3 minutos es el máximo. Muy bien, el tiempo casi se acaba, pero veo que la mayoría ya terminó, entonces voy a mostrar.
Pero sí, voy a mostrar rápidamente las respuestas correctas, ¿verdad? Entonces, good morning es buenos días, ¿verdad? Entonces ya hago match y se dan cuenta, se elimina hasta que ya selecciono la correcta. Entonces, este es un ejercicio bastante sencillo. Cuando se vuelvan un poco más difíciles, ¿verdad? El reto va a ser hacerlo en la menor cantidad de toques, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, que no me equivoque. Entonces, estuvo bien. How are you? ¿Cómo estás? See you tomorrow es te veo mañana. Buenas noches es, vamos a ver, good night y así sucesivamente. Entonces, ustedes ya entendieron cómo funciona. Es exactamente así como lo vamos a hacer. Entonces, otra parte vital de las conversaciones, como ustedes lo notaron, aparte de saber abrir la conversación y cerrarla, es poder utilizar bien nuestros nombres, ¿verdad? Es decir, la forma en la que nos presentamos. Entonces, si se dieron cuenta, ustedes veían que la persona decía, Hi, good morning, my name is, ¿verdad? Y ya daba su nombre. Entonces, en muchos contextos esto va a ser fácil, ¿verdad? Por ejemplo, eh, más cuando nosotros tenemos un contexto en el que nuestro nombre es común, ¿verdad? Por ejemplo, hi, my name is Jaime, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si nosotros, pues, por algún viaje de negocios o por SEO, etcétera, vamos a parar a alguna parte de Asia, ¿verdad? Muy probablemente allá el nombre Jaime no es común, ¿verdad? Entonces, imagínense que quiero yo hacer una reservación de algo y solo le digo mi nombre, pero no lo deletreo. Entonces, aquí si alguien me dice, me llamo Jaime, yo no le pregunto necesariamente cómo se escribe tu nombre, porque se entiende, ¿verdad? Que es un nombre bastante común. Pero la particularidad con los nombres es que hay tantas formas de escribir nombres, ¿verdad? Que a veces eso puede ser un poco confuso, más cuando el nombre no es muy común en nuestro medio, ¿verdad? Entonces ya seguramente ustedes tendrán en mente alguna persona que está en su círculo de amigos o familiares y que tiene un nombre medio raro, ¿verdad? Entonces, que siempre tiene que andar deletreando su nombre porque nunca nadie le entiende, ¿verdad? O sea, se inscribe al gimnasio y tiene que estar deletreando su nombre. Pues algo así, ¿verdad? Piensen, por ejemplo, en el nombre de Stephanie. ¿Cuántas formas de escribir Stephanie hay? Hay con E, hay con S, con F, con PH, con Y atrás, con IE atrás. Entonces es algo muy como amplio el tema de los nombres. Entonces, con mucha razón, vamos a tener que aprender a identificar esas partes. Entonces, vamos a entrar a una parte de los nombres, espero yo más adelante en esta clase, si no mañana, específicamente con el deletreo, que ya habíamos empezado a practicar la semana pasada, solo que solo lo hicimos con nuestro primer nombre, ¿verdad? Y hasta ahí nos quedamos. Pero cuando uno se va a inscribir a algún lado y le piden el nombre completo, hay que tener la velocidad para poder deletrearlo todo igual, ¿verdad? Al derecho y al revés, con todos las piezas de nuestro nombre, ¿verdad? Tanto los nombres como los apellidos. Entonces, una particularidad es que en el inglés, ¿verdad? Los nombres no necesariamente son iguales en español. ¿A qué me refiero con eso? Las piezas o las partes de nuestro nombre no necesariamente se trabajan igual que en español por temas culturales. Ahorita les voy a dar algunos ejemplos. Aquí hay unas palabras claves que nos van a servir cuando se trate de hablar de nuestro nombre en inglés, ¿verdad? Entonces, una de estas palabras era una que ya habíamos utilizado nosotros en la clase de la semana pasada, ¿verdad? Y es la palabra first name, ¿verdad? First name quiere decir primer nombre. Entonces, estas frases que están acá, ¿verdad? Se utilizan para poder identificar, ¿verdad? Hola, yo soy, ¿verdad? Y nuestro nombre. Mi primer nombre es, no me dejarán mentir que a veces uno tiene un nombre que les gusta más que otro, ¿verdad? Entonces, de repente yo puedo tener dos nombres, pero casi que todos solo me dicen de una forma, ¿verdad? Pero no necesariamente es mi primer nombre. Entonces, esa es una de las cosas por las que nosotros hacemos esta aclaración, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros decimos, hola, yo soy, eh, por ejemplo, en inglés pasa mucho, ¿verdad? Por ejemplo, a los Roberts les dicen Bob, ¿verdad? Hola, yo soy Bob. Pero Bob no se llama, sus papeles no están a nombre de Bob, ¿verdad?
Su nombre realmente es Robert, ¿verdad? Entonces, él diría, Hi, I'm Bob, ¿verdad? My first name is, bueno, ¿cuál es su primer nombre? Su primer nombre en realidad puede ser Robert, ¿verdad? Mi primer nombre es Robert, pero todos me dicen Bob, ¿verdad? O me dicen Bobby. Entonces, este es bastante conocido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces todos tenemos un nombre que nos gusta que nos digan o que nos digan de cariño, ¿verdad? Entonces, algo así como, por ejemplo, a las María Fernandas, que la mayoría le dicen, a la mayoría le dicen Maffer, ¿verdad? Entonces, mi primer nombre es María, ¿verdad? Pero todos me dicen Maffer. Esa es la forma. Entonces, estas palabritas que están marcadas en amarillo son las palabras que nosotros vamos a ir aprendiendo para identificar las partes de nuestro nombre. Yo les tengo aquí una lista para que sea más fácil de identificarlas y de reconocerlas antes de que hagamos el ejercicio anterior. So we have the different parts of our name, okay? So we have the word first name, que es primer nombre. Tenemos middle name, que es nuestro segundo nombre. Tenemos la palabra full name, Full, full name, que es el nombre completo. Tenemos last name, que es el apellido, y tenemos nickname, que es el apodo o el sobrenombre. ¿Ok? Entonces, voy repitiendo para que ustedes me ayuden con la pronunciación. La palabra, todas, si se dieron cuenta, terminan iguales. Entonces, esa es la primera que vamos a tener que aprender a decir bien, ¿verdad? Es la palabra name. Name quiere decir nombre en español. Name. Entonces, todas estas que empiecen así, ¿verdad? Siempre terminan en name. Entonces, name, no es name, ¿verdad? Sino esto es una palabra, haciendo referencia otra vez, ¿verdad? A lo que vimos la semana pasada. La A es larga, es decir, suena como A y la E es muda. Que se dan cuenta, va al final de la palabra, no tiene pronunciación. Entonces es name, 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 name. Para todas es igual. Lo que cambia es la parte inicial de la palabra, ¿verdad? Para la palabra primer, digamos, ¿verdad? Tenemos el equivalente en inglés que es la palabra first. First name. Cuando alguien venga y te pregunte tu first name, solo eso quiere saber, ¿verdad? Tal vez estás llenando una boleta para escribirte algo y te piden tu first name. So, te van a preguntar algo así como, What is your first name? Entonces ya uno dice, ¿verdad? Ah, my first name is, ya das tu primer nombre. El caso mío, ¿verdad? My first name is Jaime. So my first name is Jaime. Ya lo doy, ¿verdad? Ahora, en inglés hay que tener cuidado porque el segundo nombre no lo decimos como second name, ¿verdad? Esa sería una mala traducción, digamos así, del español al inglés. El segundo nombre en inglés es middle name. Middle name. Middle literalmente significa de en medio, ¿verdad? Solo que aquí no estamos hablando del nombre de en medio, ¿verdad? Sino estamos hablando de nuestro segundo nombre. First name, primer nombre, middle name, segundo nombre. ¿Y qué pasa si tengo un nombre largo? ¿Verdad? Que tengo varios nombres. Entonces, yo tengo unos primos que tienen 4 nombres cada uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo se llaman los demás? Todo lo que no sea tu first name son middle names, ¿ok? Entonces, si tienes 3 nombres, está tu first name y están middle names, ¿verdad? Tienes middle names. Entonces, no hay un nombre para cada uno, ¿no? No vamos a decir third name, fourth name, etcétera. No, gracias. Middle name para todo lo que no sea tu primer nombre. ¿Qué pasa si para algún trámite necesitas dar tu nombre completo? Entonces, a eso le vamos a llamar full name. Y aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque culturalmente, por ejemplo, nosotros cuando nos preguntan nuestro nombre, ¿verdad? A veces damos el nombre completo, ¿verdad? Y a veces solamente en inglés, la gente cuando dice, Hey, what's your name? Eh, pues solo quiere saber cómo te llamas, cuál es tu primer nombre, ¿verdad?
Entonces, mi caso es Jaime, nada más. Y cuando quieren el full name, normalmente es el nombre que aparece en sus documentos oficiales, ¿verdad? Casi siempre es el primer nombre y el apellido, ¿verdad? En el caso de la cultura norteamericana, ustedes se van a dar cuenta que no hay tanto énfasis en el apellido materno, ¿verdad? Es decir, los documentos de las personas, no, por ejemplo, la licencia no siempre va a llevar los primeros dos nombres y los dos apellidos, sino solo tienen su apellido oficial y ese es el apellido nada más, ¿verdad? Entonces, a veces cuando la gente dice full name, en realidad quiere saber tu primer nombre y tu apellido, ¿verdad? Nosotros culturalmente aquí en Guatemala, por ejemplo, sí tenemos un apellido, un nombre largo, ¿verdad? O sea, damos todos nuestros nombres y damos todos nuestros apellidos. Entonces, dependiendo el lugar y el contexto, pues a veces el full name va a implicar decirlo todo, ¿verdad? Todo como aparece en tu documento de identificación. La palabra last name es apellido. Hay que tener cuidado porque a veces he escuchado a algunos estudiantes, ¿verdad? Que ven y buscan la palabra last. La palabra last significa el último, ¿verdad? Pero aquí no aplica esa traducción. Last name es apellido. Entonces la gente cuando lee esto dice, ah, mi último nombre. Ah, mi último nombre es tal. ¿Verdad? No, estamos hablando de tu apellido. Entonces cuidado con eso, ¿verdad? No mezclar esto con tu último nombre. Last name es la forma en la que en inglés decimos apellido. Y nickname, apodo. En este caso, creo que la palabra apodo o sobrenombre acá en nuestra cultura es un poco feo, ¿verdad? Porque lo vemos como despectivo. Pero en realidad, nickname es como el nombre o sobrenombre que te pusiste o que te ponen por cariño, ¿verdad? Les daba el ejemplo en la diapositiva pasada que aquel se llama Bob, ¿verdad? Ese es un nickname, ¿verdad? Ese es un nickname. Entonces puede ser que nosotros tengamos alguna forma en la que nuestro nombre, eh, la familia como que lo usa, ¿verdad? De cariño, ¿verdad? Por ejemplo, habrán familias que a alguna de las hijas le dicen Chinita, ¿verdad? Y eso es su nickname. Y no es necesariamente es que le estén diciendo algo ofensivo, sino simplemente es la forma en la que conocen en la familia, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos con la palabra nickname. Y lo hago para que ustedes se vayan ahí un poquito familiarizando con eso y piensen si en su familia ustedes tienen ese tipo de apodos, ¿verdad? O sobrenombres para que en los ejercicios que hagamos a continuación lo vayan haciendo. Entonces, recapitulando. First name, primer nombre. Middle name es nuestro segundo nombre. Full name es nombre completo, ¿verdad? Como aparece en nuestro documento. Last name es el apellido nada más y el nickname es el apodo o el sobrenombre. Entonces, ya sabiendo esto, podemos ver la diapositiva nuevamente y ya vamos a ver cómo podríamos rellenar nosotros con esta información, ¿verdad? Con nuestra información personal. Por ejemplo, acá, hi, I'm, y aquí dirías nombre o como te dicen, ¿verdad? O como te presentas, ¿verdad? My first name is, mi primer nombre es, porque específicamente estoy hablando de mi first name, ¿verdad? Y esta expresión dice, pero todos me dicen, but everyone calls me, todos me dicen de tal forma. Si es que tenemos algún sobrenombre o algo por el estilo, ¿verdad? Otra forma de presentarnos es, hola, mi nombre es tal, mi nombre completo es tal y mi apodo o mi sobrenombre es así sería la forma número dos. Y la forma número tres de presentarnos ya con todo nuestro nombre sería, hola, yo soy, ¿verdad? Como te guste presentarte, mi primer nombre es tal y mi segundo nombre es tal, ¿verdad? Porque middle name es lo que nos están pidiendo. ¿Ok? Hagamos un ejercicio breve otra vez entonces, pero con nuestra información real, ¿verdad? ¿Cómo me llamo? Y las piezas que me están pidiendo, ¿verdad? First name, entonces es primer nombre, full name, nombre completo, middle name es segundo nombre y nickname es el o sobrenombre. Esta de everyone calls me tiene que ver con también un nickname, ¿verdad? Es como me dicen todos, ¿verdad? Si no tengo nickname,
Entonces, mi nombre, ¿verdad? Con el que me llama la gente. Entonces, Doris, ayúdame con la número uno. So, please introduce yourself, but with this information. Hi, I am Doris. My first name is Doris. Um, but everyone calls me Doris. Doris, okay, perfect. Do you have a middle name? Doris, do you have a middle name? Mm, My middle name is Isabel. Isabel. Okay, perfect. Thank you very much. Let's go with Gamaliel. Gamaliel, can you help me with number two using your real information? Hi, my name is Gamaliel. My full name is Gamaliel Hernandez. My nickname is Gama. Okay, perfect. That's exactly what I was looking for. Justamente esto pasa, ¿verdad? Entonces que en la familia tenemos una forma en la que nos dicen, entonces Gamaliel le dicen Gama. Y es normal, ¿verdad? Ese es el normal nickname. Vamos, Jeremy, con el paso sería el número tres, so number three. Hi, I'm Jeremy. My address, my name is Ujú. El middle name creo que eso es lo que no logré oír. Entonces tu first name es Edras y tu segundo nombre, ¿cuál es? My middle name is. Jeremy. Ok, perfecto, perfecto. Gracias, Jeremy. Y justamente con Jeremy tenemos un ejemplo, ¿verdad? De que nosotros normalmente nos identificamos con un nombre, pero probablemente no sea nuestro primer nombre, ¿verdad? Entonces aquí ya hacemos la aclaración. Mi primer nombre es tal y mi segundo nombre es, ¿verdad? Es así, así de simple. Perfecto. Entonces, vamos a expandir este ejercicio un poco más, solo que ahora sí lo vamos a hacer con todas las piezas de nuestro mundo, ¿verdad? Entonces, ustedes van a tener la posibilidad de contestar algunas preguntas y estas preguntas tienen que ver con ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, my first name is, ustedes van a hacer, lo que van a hacer es que van a copiar esta oración y pegarla, ¿verdad? Y colocar aquí su información real, ¿verdad? ¿Cuál es su primer nombre? ¿Cómo les dicen todos? ¿Cuál es su apellido? ¿Cuál es su segundo nombre? ¿Cuál es el apodo, si tienen algún apodo familiar o de cariño? ¿Y cuál es el nombre de su maestro de este curso? ¿Ok? My teacher's name is. Entonces vamos a aprender a hablar de nosotros y a empezar a hablar de alguien más. Solo que lo vamos a hacer por escrito. Y luego los voy a poner a leerlo si nos queda tiempo, ¿verdad? Entonces, ustedes para contestar cada una van a tener un minuto. Ahorita vamos a empezar con el first name. Entonces van a tener una oración ahí, ustedes la pueden copiar otra vez o copiar y pegar nada más. Lo que sí quiero es que rellenen la parte del final, ¿verdad? Que es su nombre eh, real, digamos así. Entonces aquí es, my first name is, y solo quiero que me den la información que les están pidiendo, ¿ok? No me den de más, no me den de menos. Listo, ¿ok? Entonces, aquí tenemos algunas respuestas. Por ejemplo, my first name is Doris, perfecto. Y aquí Gamaliel, ¿verdad? Porque era la información que pedía. Perfecto. Entonces, si pueden copiar la respuesta, la pregunta completa o la oración completa, mejor, ¿verdad? Solo como para irnos familiarizando con el lenguaje este, ¿verdad? Entonces, esa es exactamente lo que íbamos a hacer. Vamos a hacer lo mismo, pero con la segunda fase, donde dice everyone calls me. Ojo con la pronunciación de esto, ¿verdad? La primera palabra es everyone.
Everyone significa todos, ¿verdad? Everyone calls me. Y la palabra call es llamar, pero en este caso no estamos hablando de llamada por teléfono, ¿verdad? Sino como me llaman a mí, pues, ¿verdad? Como me dicen. Entonces, everyone calls me. Todos me dicen. Si tienes algún sobrenombre, si tienes alguna forma en la que a ti te gusta que te digan, ¿verdad? Aquí va. Esa es la que va aquí. Y si no tienes ninguno porque todos te dicen igual, tú no. Entonces vuelves a ponerte el nombre, ¿verdad? Eso es lo que tienes que hacer. So let's see that, and you have 1 minute. Un minuto siempre, ¿verdad? Es lo máximo. Bien, nos quedan unos segundos más. Listo. Entonces tenemos esto, ¿verdad? Everyone calls me y ahí ya ponemos nuestro nombre, ¿verdad? Ya cada quien te imagina cuál es ese nombre al que nos referimos, ¿verdad? En el caso de Gamaliel es Gama, ¿verdad? En el caso de Jeremy, ¿cómo es que te dice toda la gente de Jeremy? ¿Te dicen Esdras o te dicen Jere o cómo te dicen? Me dicen Esdras. Esdras, ok. Todos me dicen Esdras, perfecto. Entonces ahí tenemos ya un ejemplo, ¿verdad? De cómo a veces las personas nos llaman de cierta forma específica. La siguiente pregunta es del apellido, ¿verdad? Last name. Cuando hablamos del apellido, no necesariamente tiene que ser el apellido materno y paterno, como les había dicho, ¿verdad? En el inglés, normalmente el apellido que tiene preeminencia es el apellido paterno, o sea, el primero de los dos. Si damos los dos, pues no está incorrecto, porque culturalmente para nosotros eso es real. Solo es, eh, les digo, ¿verdad? Que en cultura norteamericana, que es la que más influencia nos manda, no, normalmente el apellido materno de las personas uno ni lo sabe, ¿verdad? Porque no está ni siquiera en sus documentos. Uno mira el pasaporte de alguien, por ejemplo, y ahí no está el apellido materno. En su licencia de conducir tampoco está, ¿verdad? Entonces son algunos em, lugares específicamente, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunos bancos, por ejemplo, que cuando quieren abrir uno una cuenta de banco, ¿verdad? Sí, ya piden esos datos más específicamente. Entonces, al resto de la gente realmente eso no le importa. Entonces, hoy limitémonos, si ustedes gustan, a usar solamente nuestro primer apellido. Ese es el que comúnmente vamos a tener que dar a donde vayamos. Entonces, vamos con esto, ¿verdad? So, my last name is, mi apellido es, y ya ustedes me dan todos sus datos. Correcto. Entonces, last name is Tun. My last name is Tun. My last name is Hernández. My last name is, pongan ustedes ahí el apellido que eh, se- eh, sea el de ustedes. Y esto aplica para cualquier cosa, ¿verdad? Entonces ya se dieron cuenta de ustedes que cuando me hacen una pregunta, yo contesto pues con las mismas frases, ¿verdad? Por ejemplo, si me dicen, What is your last name? Y prácticamente estoy contestando lo mismo, ¿verdad? My last name is. Si me dijeran, What is your first name? Lo mismo, ¿verdad? Entonces solo que es my My first name is, y puntos suspensivos ahí, cual sea lo que. Entonces es bastante como mecánico. Si ustedes se dan cuenta, la misma pregunta, sé que yo sé por qué tengo que ir respondiendo y cómo voy a ir ordenando mis palabras, ¿verdad? ¿Cuál es tu primer nombre? Mi primer nombre es. Ok. Pues ya pasamos la parte del primer nombre, vamos a esta acá, que es más interesante. Así ya oigo sus segundos nombres. Entonces, my middle name is. Entonces, aquí, en esta sí los voy a poner a leer. ¿Por qué? Porque esta pronunciación es un poquito más difícil.
Les van a contestar, van a mandar sus respuestas, pero cada uno va a leer su respuesta también para poder oír. Muy bien, entonces eh, vamos acá. Gamaliel, what is your middle name? I don't have a middle name. Okay, perfect. Thank you very much. Doris, what is your middle name? My name is Isabel. Okay, perfect. Jeremy, what is your middle name? I'm Escobar. Ujú. Ojo, la pregunta, Jeremy, es middle name. Middle name es segundo nombre. What is your middle name? Jerry. Jeremy. Ok, perfecto. Y sí, el apellido entonces es last name. Ya vamos a llegar a esa parte. Entonces, muchas gracias. Vamos a la siguiente. Ahora vamos a ir con nickname. Nickname, que es sobrenombre, apodo, ¿verdad? Si tenemos algún nombre de cariño en la familia, aquí lo podemos colocar, ¿verdad? Sí, como les decía, si no hay ninguno con el que nosotros nos identifiquemos, ¿verdad? Entonces, el nombre que usa la familia para referirse a mí, ¿verdad? Ese va a ser lo que vamos a colocar acá. Time is over. Let's go ahead and take a look at your ideas, okay? Um, Gamaliel, what is your nickname? My nickname is Gama. Okay. Doris, what is your nickname? Yeah. Some tell me do. No. Okay. Jeremy, what is your nickname? Santarmi Machito. Machito. Okay, perfect. Final question. Última de este grupo, ¿verdad? Y era el teacher's name, okay? So my teacher's name is... Y ya ustedes van a completar la frase como saben, ¿verdad? Aquí nos estamos saliendo un poquito porque ya no estoy hablando de mí, sino estoy hablando de otra persona, ¿verdad? So my teacher's name is... And the name of my teacher.
Perfect. Pues como estamos hablando de una persona externa, ¿verdad? Entonces ya no uso, por ejemplo, my name is, ¿verdad? Por eso la frase está diferente. Es my teachers, ¿verdad? El nombre de mi profesor es, ¿verdad? Y ustedes ya pueden ver ahí mi nombre en mi pantalla, ¿verdad? Jaime. So my teacher's name is Jaime. Esto nos va a servir para cualquier otra cosa también, ¿verdad? No solo el nombre de nuestro profesor. En este caso puede ser, por ejemplo, el nombre de mi mamá. My mom's name is, ¿verdad? El nombre de mi perrito. My dog's name is. Entonces, esto nos sirve para todo. Entonces, eso es una muy buena ventaja. Si se dan cuenta, el inglés es como bastante estructurado. Yo le puedo ir cambiando ciertas como piecitas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí remuevo la palabra teacher y le pongo alguna otra cosa, ¿verdad? Mamá, y la oración todavía funciona, ¿verdad? My mom's name is, ¿verdad? Aquí les decía, ¿verdad? Mi gato, my cat's name is. Mi tío. My uncle's name is, y así sucesivamente. Yo puedo usar esta misma oración para nombrar casi cualquier cosa con la que yo tengo relación, ¿verdad? O que sea de mi persona, ¿verdad? Mi mamá, mi papá, mi tío, mi mascota, lo que sea. Y si le tengo nombre a mi carro, también puedo nombrar mi carro, ¿verdad? Entonces, my car's name is, y así, ¿verdad? Entonces, este es un buen ejemplo de cómo también, ¿verdad? Podemos ir explorando las opciones de nuestros nombres. Cuando yo les empezaba a hablar acerca de los nombres, les decía yo que una de las dificultades que tenemos es la gran variedad con la que nosotros nos topamos a la hora de deletrear un nombre, ¿verdad? Entonces, hay nombres, por ejemplo, eh, Jaimes que yo he visto que lo ponen con Y, ¿verdad? Eso, pero hay algunos que lo hacen. Entonces, esta gran variedad de formas de escribir los nombres, y especialmente cuando nuestro nombre no es nombre común en otras partes del mundo, hace que nosotros tengamos que tener un poquito más de dominio de las letras, ¿verdad? Y aquí está el alfabeto que ya habíamos visto nosotros antes, y este alfabeto es lo que va a hacer que nosotros podamos deletrear bien las cosas al derecho y al revés, ¿verdad? Entonces piensen en su nombre completo e imagínense que a ustedes lo están registrando para su vuelo, por ejemplo, ¿verdad? Alguien está registrando sus datos en la computadora para que puedan ustedes volar, ¿verdad? Una de las cosas más importantes a la hora de hacer una reservación o comprar un ticket de avión es que el nombre vaya exactamente igual como está en nuestro pasaporte o nuestro documento, ¿verdad? Si hay letras que nuestro nombre no tiene y la persona los anotó mal, eso para nosotros es problema, incluso de forma en la que no vamos a poder viajar si nuestro nombre no coincide exactamente con cómo está en nuestro pasaporte. Entonces tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? Entonces, esto solo es para darles un caso práctico en la que deletrear mal nuestro nombre sí nos puede costar caro, ¿verdad? Por ejemplo, perder un vuelo completamente, el dinero de un boleto, por ejemplo. Entonces, eso puede, pero una de las muchas consecuencias de no saber deletrear bien nuestro nombre. Entonces, quiero que piensen en su nombre completo, tanto sus dos nombres como sus dos apellidos, y piensen en las letras que necesitan para poder deletrear ese nombre, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de Doris, Doris sabe que su primer nombre es Doris, ¿verdad? Entonces, para su primer nombre necesita la letra G, necesita la O, R, I, S. Eso es para el primer nombre, ¿verdad? Estamos bien. Em, para su segundo nombre, que es Isabel, ella va a tener que buscar, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las letras de Isabel? Entonces sería I, S, A, B, E, L, ¿verdad? Y ahorita vienen sus apellidos y tienen que empezar a buscar, bueno, cuáles son esas letras. Yo les recomiendo, si pueden, ¿verdad? Escriban su nombre en un papel o algo, ¿verdad? Porque a veces se nos olvidan qué letra va antes o qué letra va después cuando nosotros estamos tratando de pensar en, en nuestro nombre, ¿verdad? Entonces, escríbanlo en un papelito o algo para poder tenerlo a la mano, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mi nombre completo es Jaime Abisaí del Cid Morales. Yo lo escribo para poder tener las letras a la mano. Y alguien me dice, please spell your full name. Se deletree su nombre completo. O me lo pregunta por partes. Please spell your first name. Please spell your middle name. Please spell your entire last name. Y yo lo tendría que hacer así, ¿verdad? Si me piden mi first name sería
A-I-M-E. Si me piden mi middle name, sería A-B-I-S-A-I. Si me piden mi last name, pero completo, ¿verdad? Sería D-E-L-C-I-D. Y el segundo sería M-O-R-A-L-E-S, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en la que se escribe, ¿verdad? Y la persona que está tomando mi información pues va a tener una ayuda un poco más grande a tener que estar adivinando. Y a mí me conviene que me entienda porque si me hace mal mi boleto, me manda a otro lado o me hace que pierda mi dinero, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo. Em, Hoy vamos a quedarnos acá. Mañana vamos a retomar esta parte, ¿verdad? Vamos a retomar todo el tema de la personal information y la vamos a expandir. Pero quiero que por lo menos de hoy a mañana una de las cosas que traigan, pero así en la punta de la lengua, es poder deletrear su nombre completo. No importa si les piden first name, si les piden middle name, si les piden last name, lo que sea que ustedes le pidan, ustedes puedan deletrearlo, ¿ok? Y vamos a tratar de hacer que ese sea nuestro ejercicio para abrir mañana la clase, ¿ok? Entonces, lo primero que hacemos mañana es practicar el deletreo. ¿Y con qué lo vamos a practicar? No lo vamos a practicar con palabras al azar, sino van a ser con nuestros nombres, ¿ok? Entonces, sepan que eso es por lo menos el trabajo que tienen que hacer de hoy para mañana. Entonces, hoy lo vamos a dejar allí. Ya hemos visto el tema del abecedario. Solo es de que ustedes lo puedan refrescar ahí un poquito. Y entonces ya tengamos un poquito más de práctica personal. Bien, entonces les agradezco ahí por estar a tiempo, por estar y también participando en la clase. Y nos estamos viendo mañana a las 6 en punto. Okay, wish you the best. Have a good night. See you tomorrow. Adiós. Bye bye.